¿Sabías que los hábitos buenos o malos tienen una influencia directa en nuestra salud mental? Sobre eso estaremos hablando hoy por tu salud. Por tu salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a otra edición de Por tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y desde ya pongo a su disposición nuestras redes sociales, @PublicInsight, @PublicMagazine y @CarvajalJosé_. Tal como lo hemos mencionado, octubre es precisamente ese mes en el cual se conmemora el Día de la Salud Mental, un aspecto importante en nuestra vida que incide de manera significativa en nuestro bienestar físico general y también en cómo nosotros interactuamos con nuestro entorno. Para ello estaremos conversando con la doctora Isquel Machado, quien es médico psiquiatra. Gracias por recibirnos, doctora. Gracias, José. De verdad, para mí hablar de salud mental es difundir salud mental. Es decir, mientras más aprendamos sobre cómo cuidarnos, sobre cómo vivir una vida saludable, pues vamos a llegar a esa vida plena que todos queremos tener. Así es. La Organización Mundial de la Salud asegura que sin salud mental básicamente no tenemos salud. ¿Cómo nosotros pudiésemos interpretar eso y cómo usted nos lo explica como especialista? Sí, fíjate, hablando de la Organización Mundial de la Salud, y además es algo que me gusta mucho cuando hablamos del diagnóstico y hablamos de quién es una persona saludable, ellos toman 4 ítems como referencia y hablan de una persona que se conozca a sí mismo y además de conocerse a sí mismo, enfrente las tensiones de la vida, que sea capaz de tener un trabajo productivo, que sea fructífero en eso que haga, es decir, algo que le apasione, y que además ayude a la comunidad donde pertenece, es una persona que tiene salud mental. Y si bien cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, podría ser una aseveración como trillada, no solo lo necesitas para tener salud mental, lo necesitas para manejar autoestima, lo necesitas además para tener herramientas de inteligencia emocional. Es decir, es un pilar, conocerme, cómo me ayuda a desenvolverme, a interactuar con el mundo en el que pertenezco, sin dañarme ni dañar a otros. Entonces, bueno, y también es importante decir que, bueno, más allá de esos hábitos, ¿no? De esa gestión emocional que nosotros podemos tener y que contribuye con esa salud mental, también es cierto que existen trastornos mentales que pueden comprometer ese bienestar emocional y mental. ¿Cómo usted los describe? Y además me gustaría que comparta cuáles son los más comunes. Sí, no todos tenemos las mismas luchas. Y yo siempre en mi casa le digo a mis hijas que cuando no se sientan bien atendidas, cuando alguien no los trató como ellos sienten que se merecen, piensen en qué luchas están llevando esas personas. Okay, hay gente que tiene ansiedad social y que como diagnóstico, una persona con ansiedad social le cuesta muchísimo lo que para ti y para mí pues es el día a día. Hola, ¿cómo estás? Nos vemos, el trabajo. Entonces, en el mundo hablamos de 3.6 millones de personas que padecen depresión, 3 millones que padecen ansiedad aproximadamente, son últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, y alrededor de 1 millón de personas diagnosticadas solo en Estados Unidos con demencia. Okay. Entonces estamos hablando de que un 20% de la población a nivel mundial padece una enfermedad mental. Hablando de abusos, en general, 1 de cada 4 personas ha sido abusado alguna vez en su vida. Entonces podemos pensar que en todos los hogares puede estar una persona con en su recuerdo, en su haber tenido contacto con lo que significa haber sido abusado y tener herramientas para salir de ese abuso. La salud mental no está disponible, o por lo menos los servicios de salud mental no están disponibles para todo el mundo. Hay un puente que quiebra esa disposición, y lo otro es un poco más cultural y es un poco más que este desconocimiento nos hace creer como que no quiero ir a los psiquiatras, no quiero la salud mental, no se atiende, porque bueno, si
no es una materia en el colegio, necesitamos aprender a leer, necesitamos aprender a escribir, necesitamos incluso ejercitarnos. Nosotros vemos en el colegio hay clases de educación física, exacto, pero entonces no hay clases de salud mental, no hay clases de cómo manejarnos emocionalmente que pudieran darnos valores como empatía, como tolerancia, comprensión, cosas que nos hicieran ser mejores seres humanos con más salud mental. Y cuando dicen sin salud mental no hay vida, no es que sin salud mental no hay vida y no hay salud, porque el cerebro es el director de la orquesta. Entonces, si tú estás mal, no importa lo que tengas, no importa que tu corazón funcione genial o tu hígado funcione genial, porque no puedes interactuar. O sea, se rompe la comunicación con el mundo si tú te rompes porque te quiebres por cualquier situación que estés viviendo, bien sea genética, bien sea una predisposición genética, pero también puede ser un evento estresor que me detona una crisis. En realidad somos bien integrales y como seres humanos cualquier cosa pudiera, no a todos por igual, pero cualquier cosa pudiera ser un factor estresor para detonar. Mucha gente dice como que, ay, pero si no le grité, ay, pero si no, es que es muy dramática. No, mira, hay estudios que hablan que las personas adultas que sufrieron durante la infancia, cualquier evento en la vida adulta puede generar sufrimiento y el mismo sufrimiento de la infancia. O sea, tienen menos tolerancia al dolor. Claro, porque es como decimos nosotros acá en el país, cada quien carga su cruz y muchas veces nosotros desconocemos, bueno, parte de esas realidades que han tenido que enfrentar muchísimas personas. Obviamos quizás el cómo se puede sentir la otra persona con nuestras acciones. Simplemente pensamos en esto es lo que estoy sintiendo y lo voy a manifestar de esta manera, no me importa cómo eso te va a afectar a ti. Y de alguna forma yo creo que el mundo necesita de mayor empatía y también quizás de una gestión emocional al momento de no solamente regularnos a nosotros mismos, sino también al momento de tratar con el otro, de ser empáticos, de preocuparnos un poco más en cómo esas palabras mal dichas, tal vez quizás en un tono un poco irónico, pasivo-agresivo también, pueden terminar, bueno, generando una herida en esa otra persona o reviviendo una herida del pasado. O reviviendo una herida del pasado, correcto. La Organización Mundial de la Salud también, Aizquel, ha mencionado que cada año 700.000 personas mueren a causa del suicidio. Esta es una cifra alarmante, pese a que si hacemos una comparación con la cantidad de habitantes que vivimos acá en el mundo, pues puede sonar algo quizás pequeña, ¿no? Pero es importante destacar que todas esas muertes pueden ser prevenibles. ¿Cuál es la relación que pueden tener los trastornos mentales con esa cifra? Sí, a ver, hay trastornos mentales que pueden hacer al paciente volverlo más vulnerable frente a lo que puede ser considerar el suicidio como una salida a una situación que estés viviendo que no quieres vivir. Yo siempre le digo a mis pacientes como recuerda que no quieres acabar con tu vida, quieres acabar con tu dolor. Y es una forma de que ellos puedan hacer un clic de nuevo con la vida. Es verdad, lo que no quiero tener es este dolor, pero el dolor me hace tomar métodos, y yo digo, métodos permanentes para situaciones temporales, para problemas que pueden ser temporales. Pero claro que hay una relación, por ejemplo, la esquizofrenia, hablamos de una enfermedad que el 1% de las personas, el porcentaje de prevalencia de la esquizofrenia es muy pequeño, hablamos del 1% a nivel mundial, ¿ok? Pero las personas con esquizofrenia tienen un porcentaje muy alto de acabar su vida por suicidio. También podemos hablar de personas que tengan consumos y que tengan adicciones y que de repente alguna de esta situación, de toda la enfermedad del adicto, puede volverlo vulnerable frente a considerar la muerte una salida a sus problemas. La depresión, en el caso de los hombres, también hablamos de problemas existenciales, financieros, por ejemplo. Los problemas financieros, en el caso de los hombres, es una causa muy frecuente. Hablamos de que cada 40 segundos una persona se desvive, acaba con su vida. Cada 40 segundos, mucho. Un médico diario
en el mundo. El personal de salud es un personal que sufre muchísimo estrés, hay muchas exigencias, tanto académicas como laborales, y ese estrés no lo manejan de la mejor forma porque, como te digo, no nos dan herramientas. No solamente no le dan herramientas a los niños en el colegio, y de repente los papás empiezan educándonos diciendo no grites, no llores, aquí no puedes hacer eso, pero luego los niños no aprenden por lo que decimos, sino por cómo actuamos. Entonces ellos rápidamente hacen el switch y se dan cuenta que esos papás están diciendo algo pero actúan de otra forma. Pelean con la mamá, le gritan al hermano, cuelgan el teléfono, dicen mentiras, y entonces ahí se quiebra ese comienzo de la enseñanza de la inteligencia emocional en casa. Y en la universidad, a nosotros, al personal de salud, no hay una sola herramienta, ni siquiera hay equipos que estén disponibles para atender a los estudiantes cuando tengan ese quiebre emocional. ¿Qué podemos hacer nosotros como parte de ese entorno para identificar que una persona puede estar sufriendo, padeciendo algún tipo de trastorno a nivel mental, como por ejemplo la depresión, que puede ser quizás una de las que mayor probabilidad existe que pudiésemos nosotros identificar? Y esto lo pregunto porque, bueno, tal como lo has compartido a través de redes sociales, muchas veces la depresión se puede enmascarar con una risa, con una carcajada, y entonces cuando suceden esos finales fatales es que decimos, esa persona está deprimida, y pese a la cercanía no lo vi venir. Sí, fíjate, con respecto a cuáles son las señales como de alarma, ¿no? Las más frecuentes casi siempre son la falta de sueño, la falta de capacidad para prestar atención y concentrarnos, ¿ok? Y además el deterioro de mis funciones, en las áreas en las que me desenvuelvo. Es decir, si soy ama de casa, entonces deterioro en las funciones de mi casa. No quiero regar las matas, no quiero cocinar, no estoy presente, porque estoy tan sumida en el dolor que no estoy presente. Pero si es el caso de un estudiante universitario, un médico, entonces él empieza a deteriorarse, le va costando cada vez más poder resolver funciones ejecutivas, las capacidades intelectuales. Como pierdo capacidad de atender y de concentrar, entonces no puedo resolver problemas cotidianos, y tampoco puedo resolver problemas en la academicidad o en lo laboral. Entonces es bien sencillo, pero hay gente que hoy día también padece lo que es una depresión de alto rendimiento. Entonces la persona se exige, nadie se da cuenta, él sigue haciendo su trabajo o ella, siguen, no faltan, no es como que no fui a clases, como que vengo desaliñada, no, estoy cuidada, pero ya no tengo conexión con nadie, me aíslo. Aislarte también es otra señal de alarma, porque no me responden los mensajes, ¿dónde estás? Ya voy para allá. Eso podría ser un buen amigo y podría estar salvando la vida de una persona que esté considerando, pues, que esté pasando por una depresión o considerando acabar con su vida. Vemos allí entonces parte del planteamiento del problema, lo que vendrían siendo esos trastornos mentales que pueden incidir en nuestra salud mental, en la calidad de nuestra vida, y que nosotros de alguna manera u otra tenemos que dar solución de la mano de un especialista. Nosotros acá en Por Tu Salud vamos a hacer una pausa, pero al regreso estaremos hablando sobre los hábitos que pueden favorecer o tal vez afectar nuestra salud mental. Ya regresamos con mucho más. Por Tu Salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Por Tu Salud, estamos de regreso en este programa dedicado a la salud mental, a propósito de que este mes está dedicado a la salud mental y por supuesto también al cáncer de mama. Dos temas importantes, uno relacionado a la salud mental y otro a la salud física. Nosotros continuamos con la doctora Isquel Machado, ella es psiquiatra, y bueno, hablábamos precisamente sobre los trastornos mentales, sobre cómo estos inciden en nuestra salud mental. Y ahora vamos a hablar sobre los hábitos, porque resulta que, tal como yo lo mencionaba al principio del programa, los hábitos, buenos o malos, inciden en nuestra salud mental y en nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Isquel, vamos a hablar sobre esos hábitos. ¿Cuáles pudiesen ser esos hábitos, esas recomendaciones que tú pudieses mencionarnos hoy para favorecer nuestra salud mental, ya que forma parte de esas preocupaciones que nosotros tenemos hoy en día?
Sí, fíjate, también acá es súper fácil porque lo han dicho muchas veces. O sea, la forma en la que uno le dicen siempre que cuides tu corazón, por ejemplo, que una persona que sufre de enfermedades cardiovasculares, se parece mucho. Como cuido mi cerebro, lo puedo cuidar como cuido mi corazón. Y allí entonces empezamos a desglosar lo primero que dormir bien, dormir lo suficiente, dormir de noche. Y aquí entonces me detengo en este punto porque el único momento en el que el cerebro hace su limpieza general, esa limpieza que muchas veces la hacemos en nuestra casa una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces al año, el cerebro la hace todos los días. Porque el cerebro es un órgano que siempre está en uso. Entonces, él todos los días, cuando ya estamos en estado basal, que vendría siendo la noche, el sueño, las horas de dormir, abren las células gliales, derraman su líquido cefalorraquídeo y limpian. Imagínate tú, yo ahí me imagino los parabrisas del carro. O sea, para tú hacerle, me encanta hacerle a las personas imaginarse cómo somos por dentro. Cuando hablo de la pleura, yo digo, mira, la pleura que es la mallita que envuelve los pulmones, imagínate un Emboplas o una bolsita Ziploc. Todos los órganos están en bolsita Ziploc. El cerebro, que también tiene su bolsita Ziploc, además, entonces tiene como unos parabrisas y limpia toda la... A ver, hay unos químicos que se producen por la actividad cerebral. Okay. O sea, uno de ellos se llama beta-amiloide. Y ese beta-amiloide son unas placas negras que se van posicionando en partes del cerebro que, bueno, los hemos visto en cerebros post-mortem cuando se hacen las autopsias. Entonces, solamente podemos limpiar de esas plaquitas de beta-amiloides esa noche cuando tú duermes a través del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el sueño nos da vida y si no dormimos, nos estamos quitando vida. Okay. Y además, el sueño es necesario para las habilidades intelectuales, para trabajar. Si tú duermes, tú al otro día prestas más atención, memorizas, porque al prestar más atención me puedo concentrar y puedo memorizar. Así que todo va de la mano. Es muy viejo el consejo, por favor, duerman lo suficiente. Los papás a menudo lo decimos todos los días con los adolescentes, pero no hay muchos secretos. Es eso, es dormir bien, es comer sano. Y comer sano significa todo lo que puedas desprender de una planta o que salga debajo de la tierra, es sano. Alimentos En esa medida que no sean tan prioriza, procesados. en esa medida prioriza lo que ya viene empaquetado, que tiene un proceso de industrialización, Okay. muchas veces tiene una permisología de etiqueta negra. Y realmente sí hay sal cuando dice fit o cuando dice diet o cuando dice todas estas etiquetas que nos dimos cuenta que lo que eran atractivas para el marketing. Entonces las personas a lo mejor tienen un deseo genuino de cuidarse, de estar bien y buscan solo las etiquetas. Yo prefiero que hagan comida en casa. Okay. Además, otra cosa que siempre hemos escuchado es no seas sedentario, muévete. Y ¿Cómo se explica científicamente eso? Porque yo leía que una caminata de 30 minutos al día puede liberar algunas sustancias que son beneficiosas para la salud mental, como vendría siendo la serotonina, las endorfinas. ¿Cómo esto se relaciona? Sí, tenemos un coctelito del amor o un coctelito del bienestar. Ok, ahí hay unas sustancias, bueno, que ya son muy populares porque se han escrito, le han cantado canciones, etcétera, han hecho libros, donde hablamos entonces de la sustancia como serotonina, dopamina, oxitocina, noradrenalina, que están relacionadas con el bienestar. Que cuando tú estás bajo estrés, esas sustancias disminuyen la producción y vamos a tener una excesiva producción de cortisol. Okay. Y ese cortisol a veces nos puede defender, porque si yo tengo que correr, si estoy en estado de alarma, que por cierto me pasó en estos días, que evacuaron el aeropuerto de Maracaibo, luego de una explosión, Wow. y de verdad no quiero imaginarme pues todo lo que uno ve que pasa todos los días, con explosiones o con situaciones de alarma, ¿no? Yo me acordé hasta de las Torres Gemelas, me acuerdo.
Wow. porque fue una explosión terrible y nos pidieron evacuar. Entonces, el cortisol allí es el que me da la oportunidad de huir, porque me devuelve un chorro de energía. Se actúa como un sistema también de defensa. De ¿no? defensa. De alerta. Algo está ocurriendo. Algo está te tienes que ocurriendo y proteger. tienes que protegerte. Y protegerte es huye. Y el cerebro... Sí, pues, porque muchas veces nosotros cuando oímos hablar de cortisol está como satanizado. O sea, es una sustancia negativa asociada al estrés, pero resulta y acontece que nos ayuda a protegernos. no, en imagínate, cierto el cortisol nos ayuda a levantarnos en la mañana. El cortisol es el chorro de energía que tú sientes cuando dices, hoy es el programa a las 7 y son las 6. Ese chorro, luego fíjate que tiene que haber procesado un pensamiento. Ok. Te das cuenta que algo pasa y eso te levanta de la cama. O sea que claro que gracias a Dios tenemos ese sistema que nos ayuda a seguir adelante, pero si él se queda, si se perpetúa, se cronifica, entonces bueno, es como un alto voltaje Entiendo. y va a irnos dañando los órganos, todos, porque somos un sistema que funciona en dominó, todo funciona junto. Claro, a medida que uno, bueno, se va entrando en este tema, uno va descubriendo ciertas informaciones que, a pesar de que tal vez uno en algún momento la ha podido leer, bueno, ha también ignorado por cierto tiempo. Cuando usted hablaba del dormir las 8 horas diarias o las horas recomendadas, ¿no? Y sobre todo el tema del horario de ese sueño, de ese descanso para que el cuerpo tenga la oportunidad de recuperarse. Mi productor se reía Yo vi todo. porque realmente yo soy más nocturno. Ajá. Entonces suelo dormirme muy tarde. ¿Cómo nosotros pudiésemos modificar esos hábitos que pueden ser desde el punto de vista de la preservación de la salud mental como algo negativo? ¿Cuáles son quizás esas recomendaciones que usted pudiese compartir con nosotros para hacer posible esos cambios que pueden costar mucho al principio? Porque a mí, por ejemplo, me hablan de acostarme a las 10 de la noche o un poquito antes de las 11 y ya para mí eso es un reto. Exacto, pero de repente, fíjate, ¿no? Yo le digo a los pacientes, bueno, a ver, no va a ser de un día para otro, pero vas a tener que hacer cosas muy temprano en la mañana, porque usualmente los noctámbulos no funcionan mucho en la mañana. No somos diurnos. No son diurnos, correcto. Entonces, para tú comenzar a cambiar, y todo se trata de hábitos, nosotros necesitaríamos llamarnos a la atención de empezar a hacer cosas en la mañana, ponernos actividades en la mañana para que el cuerpo solo empiece a adaptarse. Ok. Y ya tú empieces, y lo otro sería, que también es una recomendación para tener y preservar la salud mental, ¿no? Despejarnos, desprendernos un poco de las redes. Entonces tú tendrías que hacer como hábitos, yo me tengo que desprender de todas las pantallas, porque las pantallas me hacen pensar. Y yo necesito calmar mi mente, poder dormir. Porque si no, si yo le doy al cerebro información, él se divierte, él va a seguir, aunque le tocara dormir. Pero es que no ves que las pantallas son atractivas para los bebés recién nacidos y para el más viejito. Son muy atractivas, están hechos para eso. Entonces, salir de pantallas, hacer actividades diurnas y aburrirnos en la noche. Claro, porque de cierta manera las redes sociales tienen un efecto en nosotros, bueno, no sé si a nivel cerebral sea igual, pero a mí me parece que son muy similares incluso a las drogas, porque cuesta abandonarlas, cuesta distanciarnos un poco. Y la gente de siente ellas. incluso la abstinencia. Exacto. Los síntomas de abstinencia cuando no tienes tus redes, cuando no tienes acceso a tus redes, que no sé, te las hackearon. Ponte. Sí, puede ser muy complejo. Nosotros hemos estado hablando sobre los hábitos, ¿no? Y en vista de que estamos en una era digital, bueno, parte de esos hábitos tiene que ver también con la responsabilidad que podemos tener al Una momento. dosificación, o sea, hay que dosificar todo. A mí me ¿Cómo gusta. debería ser todo esa- debería ser esa dosificación? dosificado. O sea, ¿cuántas horas tengo que estar despiertas? ¿Cuántas dormidas? ¿Cuántas horas tengo que estar solo? ¿Cuántas tengo que estar acompañado? Porque la compañía también es un tips. Relacionarte con las personas que amas es un tip que te puede mantener aquí, en el ahora y sano mentalmente. Por eso tanto sufrimiento de la gente cuando migra,
porque no está con pero yo estaba allá y tenía problemas allá. Pero es que me hace falta la compañía de los seres que amo. Entonces son tantas cosas tan sencillas que las hemos escuchado muchas veces y que no hay secretos para querer mantener salud mental y los hábitos tóxicos que nos alejan de la salud mental. Y digo tóxicos y de una vez digo relaciones tóxicas, eso te aleja de la salud mental, ¿ok? Entonces hay que priorizar en qué camino quiero estar, hacia dónde quiero ir yo, y quien no camine por el camino donde yo quiero estar no puede estar conmigo. Entonces eso también es aprender a decir no, aprender a poner límites. Todo eso siguen siendo como que entran en la bolsita Ziploc de cómo mantengo mi salud mental. Muchos psiquiatras, dentro de los cuales se encuentra Marian Rojas Estapé, habla precisamente del uso de las redes sociales y cómo este incide en nuestra salud mental, porque ellos hablan, por ejemplo, de lo que viene siendo el sistema de gratificación, que genera también la producción de una dopamina que, digamos, de manera sencilla yo pudiese decir, o como lo he interpretado yo, que es una dopamina de baja calidad y de corta duración. ¿Esto cómo afecta al cerebro y además cómo incide en nuestro patrón de comportamiento? ¿Cómo se ve afectada incluso la atención que nosotros pudiésemos prestarle a algo en específico? Porque ahorita, bueno, lo mencionábamos fuera de cámara, yo te decía que yo he llegado a pensar que tengo trastorno de déficit de atención, porque realmente me cuesta mantenerme concentrado en algo, pero a lo mejor pudiese ser consecuencia del uso no responsable de redes sociales, por ejemplo. Correcto. Fíjate, esto me gusta, que es un experimento que se hizo alrededor de los años 1960 y tanto, un psicólogo estadounidense que lo comenzó haciendo con sus hijos, pero luego lo hizo en la Universidad de Stanford y lo hizo con niños, hijos de graduados de la Universidad de Stanford. Él hizo la prueba del malvavisco y era poner un malvavisco a niñitos entre 4 años y 8 años y les decía, un examinador les decía, ya vuelvo, no te puedes comer el malvavisco, pero lo dejaba sentado frente al malvavisco y le daba la advertencia, si me esperas, cuando yo vuelva te doy 2. Entonces hubo los comportamientos de los niños, diferentes comportamientos, ¿no? Hubo el que le dio la espalda. Están en YouTube, pueden buscarlo porque son divertidísimos. Hay una niña que me parece súper inteligente que me imagino quería comerse el malvavisco, pero ella se dio cuenta que 2 es mejor que 1. Entonces en ella prevaleció su sistema de recompensa. Como está en formación, ella pudo esperar. Ella pudo esperar y ella entendió con su corta edad que era más gratificante 2 que 1. Okay. Y fue capaz de esperar para gratificarnos. O sea, ya va. Las redes sociales están haciendo modificaciones en nuestro cerebro y están haciendo que nosotros tengamos descargas dopaminérgicas todo el tiempo. Eso nos va a traer varios problemas, porque además, primero es digital, no es real. El bombardeo. Okay. Entonces, cuando estemos sin eso, no vamos a tener capacidad de producir nuestra propia dopamina, porque no va a haber nada más divertido que ese clic, o que ese like, o que ese sonido. En 1960, que nada de esto estaba, ese sistema de aversión y de recompensa estaba perfecto. La niña se dio la espalda y esperó mirando el techo a que volviera el examinador, que se los hacía esperar 15 minutos. Hubo niños que chuparon el malvavisco y lo devolvieron. Hubo niños que se comieron el malvavisco. Y esos niños luego fueron estudiados en prospectivo. Y por supuesto que eran más fructíferos en su vida aquellos niños que fueron capaces de esperar para su recompensa. Entonces yo te pongo un ejemplo sencillo. Tenemos una fiesta hoy, es la fiesta esperada. Y tú me dices, tenemos la fiesta, llegó el día. Y yo digo, José, tengo el viernes mi presentación de mi doctorado, mi tesis doctoral. No, pero tú no te puedes perder eso, mana. O sea, yo te traigo tus 2 horas y te devuelvo. Y yo diga, gratificación inmediata versus gratificación postergada. Y yo sea capaz de esperar. No me vas a hacer caer,
yo no voy a ir, nos vemos la otra semana después que yo presente mi tesis doctoral, porque yo voy a gozar cuando me den la tesis doctoral. Y esa es mi capacidad de postergar la gratificación, porque no tengo viciado mi sistema. Pero con las redes sociales nos hacemos más primitivos y entonces queremos todo el tiempo estar sobreestimulados, niños y adultos, todos. Así que todo pierde sentido, las relaciones pierden sentido, casi que es más divertido estar en una red social que con tu pareja, o sea, todo pierde sentido porque estas están preparadas para hacer las descargas dopaminérgicas. Entiendo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Es que podemos hablar el día. Pero sí, y no sobre este tema de redes sociales yo creo que muchísimo más, porque es algo que está en auge, es algo además de lo cual todavía se están descubriendo nuevas cosas, porque claro, a medida que van evolucionando las redes sociales nos van ofreciendo muchas más cosas, distracciones, cosas que nos van llamando la atención, más estímulos, y que nos van obviamente condenando a permanecer en redes ya no por unos minutos, sino por horas, porque yo creo que si nos metemos en esas estadísticas de los teléfonos que nos enseñan cuánto tiempo estamos en cada red social, pudiésemos terminar completamente asombrados, porque son horas que dejamos de estar productivos. Eso es algo importante también de destacar. Gracias a Esquel por habernos recibido. Yo quiero que te despidas, bueno, dando un mensaje final y además compartiendo tus redes sociales, donde te pueden encontrar. Sí, para el Día Mundial de la Salud Mental, por favor, 10 de octubre, lo más importante es recordar que no estás solo, que debes pedir ayuda, que no es vergonzoso decirle a alguien que te quiere que no la estás pasando bien, y además recordar que no solamente todo lo que dijimos en este programa lo tienen que ver completo. Nuestros tips sobre cómo mantener la salud mental también están relacionados con voluntariados, o sea, hacer cosas que le alegran y le hacen felices a otras personas, puede ayudarte a salir de ti, a salir de tu situación, que muchas veces no tenemos cómo solucionarlas en el momento. Entonces ve, ayuda a otros, relaciónate con la naturaleza, con las personas que amas, para mantener tu salud mental. Gracias. Me pueden conseguir como Doctora Machado en redes, DRA Machado. Estoy en varias redes, pero soy Instagramer. O sea, me encanta Instagram y desde ahí sale todo para el resto de las plataformas. Gracias, Esquel. Una vez más agradecido por tu compañía, por tu conocimiento y por la oportunidad que nos das de poderlo compartir con todas las personas que han visto este programa. Gracias. Yo voy a cerrar con una frase que dice una amiga que se llama Maiga, y ella dice que la salud mental es una meta diaria. Así que, bueno, con nuestros hábitos, esas recomendaciones que nos ha dado el día de hoy la doctora, podemos irla construyendo y fortaleciendo. Nosotros de esta manera nos despedimos recordándoles a ustedes las redes sociales, @PublinSite, @PublinMagazine y @CarvajalJosé_ será hasta una próxima oportunidad.